Buenos días chicos, hoy día vamos a continuar ahora con la parte anterior de estática 1. Vamos a ver ahora qué es fuerza de reacción. Se denomina así a la resultante de la normal y la fuerza de fricción que va a ocurrir entre el cuerpo y una superficie. Nosotros recordamos que la fuerza normal es aquella fuerza que va perpendicular a la superficie, formando con esta un ángulo de 90 grados. Y la fuerza de fricción es la fuerza que va a ejercer la superficie, la fuerza opuesta, para que el cuerpo tenga un empuje menor, siempre y cuando no sea lisa, porque si es una superficie lisa, el cuerpo no va a tener fricción. Entonces, tenemos acá la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la lo descomponemos y nos va a originar la fuerza de al momento de descomponerlos, como estamos haciendo la fuerza de reacción, la vamos a hacer una descomposición vectorial y nos va a dar la fuerza normal con la fuerza de fricción. Nosotros esto lo podemos trasladar acá y vamos a formar como un triángulo. Y recordemos que los catetos, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Entonces el módulo de la fuerza de reacción se calcula mediante, y acá está, tenemos la fórmula. Si una superficie es lisa, la fuerza de fricción es nula, como les había dicho, porque recordemos que la superficie lisa no va a mostrar oposición al cuerpo que se está empujando. Entonces cumplimos que la fuerza de reacción es igual a la fuerza normal. Significa que la fuerza de fricción, si es cero, son estas dos iguales. Ahora tenemos la fuerza elástica de un resorte Fe. Esta fuerza puede calcularse aplicando la ley de Hooke. Resorte sin deformar, acá tenemos. Ahora vamos a hacer una perpendicular a las imágenes. Tenemos el resorte deformado ahora. Y vamos a ver cómo el bloque se expande, tanto de la fuerza que lo está jalando como de la fuerza del resorte. Entonces son dos tipos de fuerza. La fuerza que está aplicando el resorte es la fuerza elástica. Y la fuerza que está aplicándose externa al cuerpo es la fuerza del objeto, de la persona, etc. Ahora, esta capacidad de formación, desde el punto del centro de gravedad del cuerpo, de cuando está el resorte sin deformar al resorte cuando está deformado, es la deformación, el punto de referencia, el punto de deformación del cuerpo. Entonces cumplimos que fuerza elástica es igual a K, que es la constante de elasticidad, por N, que es la fuerza normal. Y tenemos acá Fe es igual a K por X, en donde tenemos que, les había mencionado ya que K es la constante elástica y X la longitud de la deformación. Significa la parte de donde el cuerpo está en estado de reposo hasta en estado de deformación del. Ahora pasamos entonces a diagrama de cuerpo libre. Es la representación de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. No se grafican las fuerzas que el cuerpo aplica sobre las demás. Para esto se debe aislar imaginariamente el cuerpo, sobre el cual se requiere hacer el diagrama de cuerpo libre o DSL, como se dice. Y vemos acá, el diagrama de cuerpo libre es que nosotros tenemos que hallar las fuerzas que se están aplicando a este cuerpo. Tenemos acá, en esta esfera, tenemos el peso, que recordemos va al centro de gravedad del cuerpo. Al centro del cuerpo, la fuerza normal perpendicular a la superficie, y este cable que está sosteniendo la esfera es la fuerza de tensión. Entonces, ¿cuántas fuerzas se está aplicando a este cuerpo? 1, 2 y 3. Acá también, fuerza normal perpendicular a la superficie, recordemos que va a formar siempre 90 grados. La del peso, que está resbalando el cuerpo, ¿cuántas fuerzas vemos hasta acá al momento? Entonces, 1 y 2. Y si acá hubiera un cable, sería la tercera, fuerza de tensión. Vamos a ver ahora la primera condición de equilibrio. Establece que la suma de las fuerzas
fuerzas resultantes que actúan sobre un cuerpo en equilibrio deben ser cero. ¿Qué significa? Que las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo deben ser nulas. Aplicación de la primera condición de equilibrio. Si se tiene un cuerpo en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo deben formar un polígono cerrado. En el caso particular de que actúen solamente tres fuerzas, estas fuerzas deben formar un triángulo cerrado. Ejemplo, vamos a mostrar acá, si tiene un cuerpo en equilibrio, tenemos dos fuerzas normales. ¿Por qué? Porque este está apoyado en dos superficies. Entonces vamos a realizar primero el diagrama de cuerpo libre. El peso, que es la fuerza de gravedad, y las dos fuerzas normales. Y vamos a hacer, luego por condición, o sea, la sumatoria de las fuerzas va a ser 0 para que esté en equilibrio. Tenemos acá, formamos el triángulo. Fuerza de gravedad, fuerza normal 2 y fuerza normal 1. Recordando que las flechas no coincidan con el mismo punto. Y formamos el polígono cerrado. Entonces recordemos que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, las fuerzas deben formar un polígono en forma cerrada, ya sea un triángulo mayormente. Ahora, aplicación de la primera condición de equilibrio. Aplicamos la descomposición rectangular de las fuerzas que actúan en un cuerpo en equilibrio. Por ejemplo, acá tenemos el cuerpo, fuerza de gravedad, una fuerza externa que lo está jalando, la fuerza de tensión. Ahora, la fuerza de tensión lo podemos descomponer en fuerza de tensión eje X y fuerza de tensión eje Y. Estamos haciendo una descomposición rectangular. Recordemos que esto lo vamos a mandar al eje, a un eje de plano cartesiano. Eje horizontal X y eje vertical Y. Y acá tenemos un ángulo, por ejemplo, 37 grados. Y lo vamos a trabajar en referencia al ángulo. Entonces se cumple que la sumatoria de fuerzas del eje X que van hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas del eje X que van hacia la izquierda. Significa que estos deben ser 0. Y en el eje Y, igual, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces, esto trata sobre la condición de equilibrio, que la sumatoria de fuerzas que van en distintas direcciones en el mismo eje sean iguales. Entonces acá vamos a ver dos ejemplos. Realiza el diagrama de cuerpo libre del cuerpo en equilibrio. Tenemos entonces una masa que está siendo sostenida por dos cables. Vemos entonces acá sería, acá donde estoy señalando, la fuerza de tensión 1. Ahora estaría tensionando el cuerpo. ¿Hacia arriba o hacia acá? Hacia arriba, porque el techo es lo que está aguantando el peso de este objeto. Entonces hacia arriba indicamos la fuerza de tensión que se está dando hacia arriba, igual a acá. Entonces tenemos dos fuerza de tensión acá sea 1. Tenemos dos fuerzas de tensión. Tenemos acá dos fuerzas de tensión. Tenemos fuerza de tensión 1, fuerza de a ver, vamos a ponerlo, fuerza de tensión 1. A ver, Ft, fuerza de tensión. A ver, Ft, T. Tenemos la primera fuerza de tensión 1. La primera fuerza de tensión 1. Y acá tenemos la segunda fuerza de tensión. Tenemos F, T, 2, la segunda fuerza de tensión de los cables. Pero nos falta una fuerza, ¿cuál? La fuerza que está yendo hacia el centro de gravedad, que es el peso, que lo ponemos una W. Entonces tenemos tres fuerzas. Tenemos tres fuerzas, Ft1, Ft2 y el peso. Entonces, ¿cuántas fuerzas? Ya hemos podido hallar 3, pero ¿con qué direcciones vemos? A ver, en la alternativa A nos dice hacia el cuerpo y hacia el techo. No,
En la alternativa B nos dice los dos hacia el cuerpo, tampoco. En la alternativa C vemos los dos, la fuerza de tensión van dirigidas hacia el techo y la fuerza de gravedad va hacia abajo. Ese podría ser. Acá el D, fuerza de tensión al techo, pero la otra va hacia el cuerpo. No. Y acá solamente describe una fuerza. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La, la C. Entonces, la C es la alternativa correcta. La C es la alternativa correcta. Y listo. Entonces, vemos ahora la pregunta número 2. Nos dice realizar el diagrama del cuerpo en equilibrio. Y tenemos que hallar ahora sí las fuerzas. Superficie lisa significa que no hay fuerza de fricción. Nos da la gravedad, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos añadir las fuerzas. Primero la fuerza de gravedad. Y acá ya tenía preparado la indicación. Fuerza de el peso. En este caso vamos a W. Recordemos cómo se describe la fuerza de gravedad. W. Y ya tenemos nuestra primera fuerza. Ahora, nos falta otra fuerza, que es la... En este caso vemos que el cuerpo está en una superficie lisa. Está en un apoyado. ¿Qué significa? Que el cuerpo tiene una fuerza normal. Tiene una fuerza normal. Entonces ponemos acá F, recordemos, F de N, que es fuerza normal. Y listo. Entonces, cuántas fuerzas están actuando en este cuerpo que está en, en superficie lisa, que se está deslizando? 1, 2 y 3, la fuerza F. Entonces, realizando el diagrama de cuerpo libre, estamos aplicando las fuerzas. Muy bien. Entonces, espero que hayan podido entender la clase de hoy día y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.